Señal directa. El día de ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó con 252 votos a favor y 212 en contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con esto se aprueba tomar por lo menos unos 40,000 millones de pesos de las cuentas de Afores no reclamadas por adultos mayores de 70 años de edad. Para hablar de esto y mucho más, que ojalá el tiempo nos alcance, porque como sabe es el peor enemigo, saludamos con muchísimo gusto a la maestra Susana García Soto. Ella es presidenta de la Academia de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina, con el gusto de saludarlos y volver a participar ahí con ustedes en este noticiero. Muchísimas gracias. En principio, ¿cuál sería su reflexión en esta aprobación, maestra? Pues mira, es una reflexión que me lleva con una gran preocupación a señalar que, bueno, el gobierno federal está realizando una serie de reformas a vapor. Me parece que les falta mucho sustento y estudios actuariales y mayor información hacia la población. Y una parte también importante que tiene, que representa todo este bloque de reformas es la forma en que se va a sostener este nuevo modelo pensionario que ya fue aprobado el día de ayer y que pasa a la Cámara de Senadores, pues para darle el toque final, ¿no? Es una reflexión de mucha preocupación y está en juego pues los recursos de los trabajadores que en su momento, cuando nace el sistema de capitalización individual, se estableció en la ley que, bueno, esos recursos son propiedad de los trabajadores y no deberían de servir más que para sostener su pensión. O si no tengo derecho a una pensión, que me devuelvan esos recursos acumulados en una cuenta individual porque son de mi propiedad. Entonces es un tema preocupante, es un tema que está muy actualizado en función de todos los medios de comunicación y toda la población también está preocupada por este sentido, aunque hay una gran parte de la población que evidentemente al momento en que le dicen te voy a dar más dinero, pues dicen es buena la reforma, ¿no? Pero ya cuando la analizas desde el punto de vista jurídico, pues te das cuenta que no es tan bondadosa. Es una reforma deseable, sí, pero es una reforma que no va a ser viable. García Soto, hay un hueco en el sistema de pensiones que se debe cubrir de alguna manera, y que es más, estos 40,000 millones ni siquiera lo alcanzan a cubrir, dicho sea de paso. Sin embargo, ¿de dónde tendría que sí venir el recurso para que no se tome el de los ahorros particulares de estas personas mayores de 70 años? Eso por una parte. ¿De dónde sí tendría que salir o debería de salir ese recurso? Y dos, entonces quedan en la indefensión estos mayores de 70 años o sus familiares que aún no han reclamado su dinero. Mira, lo voy a contestar en la primera pregunta con una serie de comentarios. En primer lugar, ¿de dónde se van a tomar los fondos? La iniciativa se proponen una serie de factores importantes que habrá que determinar, ¿no? Por una parte, dicen que esos fondos se van a recibir de todo lo que se obtenga, de todo lo incautado de los bienes del instituto para devolver al pueblo lo robado. Es un porcentaje importante que se quiere o se pretende constituir con este fondo de este instituto, pero no sabemos qué cantidades, ni dice que hay un porcentaje, el 70% de estos fondos pues van a ser de este instituto, pero no se establecen bien claramente ni de manera transparente de qué cantidades estamos hablando, de qué montos se están estableciendo. Otra parte también se señala que de las utilidades que tenga el Tren Maya, la Mexicana de Aviación, entre otras, y esas utilidades pues todavía no las conocemos, entonces hay una incertidumbre para tal efecto. El tema toral que afecta a los trabajadores es que se tocan los recursos que están en su cuenta individual, recursos no reclamados de aquellas personas con cuentas inactivas de más de 70 años. Ese es el meollo del asunto y esa es la problemática que nos invita a reflexionar, porque esos recursos son propiedad de los trabajadores. Ese es un tema importante. El otro es que también hay mucha incertidumbre de los otros recursos que se pretenden incautar para efectos de sostener este fondo que se está queriendo crear y que seguramente se va a aprobar para tal efecto. Apoyar a los trabajadores que perciben menos es muy bueno,
Aquí el punto de reflexión es de dónde se van a tomar todos esos recursos para poder darle sostenibilidad financiera a este sistema pensionario, pero a largo plazo, porque finalmente esta reforma me parece que debió haberse centrado a esta parte importante de hacia años venideros, cómo voy a poder lograr crear, constituir un fondo de reserva suficiente que me permita darle esta sostenibilidad. Oiga, maestra, estos 40,000 millones de pesos ahorita tan polémicos, dice usted, pues son de los trabajadores, sí, pero no los reclamaron y sí se los quedaba la banca también, ¿no? No los reclamaron por varios factores, ¿no? Puede ser que no tienen mucha información, que tal vez estas cuentas inactivas la gente no sepa cómo tramitar su devolución. Posiblemente se trate de personas fallecidas cuyos beneficiarios no saben que había un recurso ahí que reclamar. No sabemos en realidad de quiénes son, a quién pertenecen, pero lo que sí se debe de establecer es que esos recursos son de los trabajadores y que si en un momento dado, una vez que ya pasen al fondo de pensiones para el bienestar, pues sí se tendría que establecer un mecanismo para que si esas personas quieren recuperar esos recursos se los regresen, porque finalmente son de los trabajadores. Pero mi pregunta es, ¿por qué nunca se los regresó la banca? ¿O por qué nunca los buscó la banca? Sí, tal vez porque no hubo ningún trámite para la devolución. Puede ser por falta de información, pueden ser diferentes factores, ¿no? Pero finalmente el tema es que esos recursos deberían de ser intocables, a pesar de que existe también en la Ley del Seguro Social un artículo que es el 302 que establecía que si esos recursos a un determinado tiempo de estar inactivos tendrían que regresarse al Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que esta reforma tienda o pretenda que esos recursos no se envíen al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que se envíen ya a este fondo para constituir una garantía y de ahí tomar los recursos para poder beneficiar a los trabajadores con este pago de pensiones que están queriendo compensar, esta forma de compensación. Entonces pueden ser diferentes factores, Josefina, por los cuales una persona no ha tramitado su devolución cuando ya llegó a esta edad y que así lo contempla la ley para tal efecto, de otorgamiento de una prestación. En la sesión de ayer se propuso un transitorio que por cierto no fue aprobado, en el que se decía que se otorgara un periodo de gracia para que aquellas personas mayores de 70 años o beneficiarios que quisiesen retirar su dinero lo pudieran hacer. Reitero, no fue aprobado. ¿Hubiera sido una buena alternativa este periodo de gracia? Sí, yo creo que esa era también una buena alternativa para que de alguna forma no se retiraran de momento los recursos, sino hasta que las personas hubiesen manifestado su derecho a su retiro, al retiro de estos fondos. Me parece que es un transitorio que hubiera dejado una certidumbre jurídica para aquellas personas que por alguna razón, cualquiera que ésta sea, no hayan retirado estos recursos de su afore. Maestra, existe la posibilidad, y lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana, de que la Suprema Corte de Justicia pues no avale lo que se aprobó en el legislativo. Si esto sucede, usted que en la especialidad en esta que es su rama, ¿qué sugeriría? ¿Que se vuelva a revisar? ¿Que se haga de otra manera? ¿O qué sugeriría si es que llega a pasar? Sí, yo creo que, mira, el tema de las pensiones y la reforma a las mismas es un tema que está pendiente desde hace varias décadas. Pero me parece que manejar una reforma a vapor, una reforma que viene bien en tiempos de crisis, pudiera ser una reforma deseable de momento. Sin embargo, la forma de su sostenimiento es la problemática que nos invita a la reflexión. Existen estos mecanismos de defensa a través de los amparos para efectos de lograr la reversión de estas aprobaciones de esta reforma, de esta iniciativa de reforma, y con ello buscar pues la forma de que se hagan estudios más sustentables, propuestas que garanticen a futuro, a largo plazo, la sostenibilidad del tema de las pensiones. Es evidente que todo sistema de pensiones, no nada más en México, sino en el mundo, requiere de un sustento, de un recurso financiero que lo haga viable, pero no a un corto tiempo, sino a un largo tiempo. Este sistema de capitalización individual
que permeó en los años 90 para la ley del Seguro Social y en los años 2007 para la ley del ISSSTE, evidentemente no cumplió su cometido. Hay que hacerle reformas, sí. Esas reformas tienen que tender a beneficiar a los trabajadores, sobre todo a quienes menos perciben. Pero lo cierto es que a través de estos mecanismos de defensa sí se puede dar reversión y buscar que también los tribunales se pronuncien en un sentido de que se hagan estudios más a fondo y proyecciones actuariales que permitan dar un mayor sustento. Y los recursos pues deben de estar también claros y transparentes, porque por ejemplo el capital semilla con el cual va a iniciar pues no es suficiente. Todos los demás recursos con los que se pretende alimentar este fondo de pensiones para el bienestar no están siendo claros ni están señalándose de dónde, porque algunos no tienen ni siquiera utilidades. Pero sí, tenemos un mecanismo para hacer valer nuestros derechos y que los tribunales pudieran darle vuelta a esta aprobación de esta reforma. Pues bien, maestra Susana García Soto, lamentablemente el tiempo es el que luego no nos permite abundar ante tantas dudas que existen por parte de la ciudadanía en general, por supuesto. Pero ya habrá oportunidad, así que por nuestra cuenta de momento agradecidos. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias, Josefina, por este espacio. Y bueno, seguimos insistiendo a través de la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social en informar también a la población todos estos temas que son relevantes y que pueden afectar o pueden perjudicar a los trabajadores. Así es. Gracias de nueva cuenta, muy amable. Gracias a ustedes. Buen día.